Entre un montón de ramas secas he encontrado estos dos palos que me han sugerido una idea preciosa para hacer un objeto decorativo súper elegante. Voy a buscar la forma de que los dos palos encajen para formar lo que va a ser una pequeña base. Limpio un poquito los palos para quitarle pues si tienen restos de tierra o los restos de la poda. Y voy a utilizar un poco de cuerda y también un poco de cola blanca para unir un palo con otro. Uno de los palos, el más corto, tiene un corte oblicuo y me va a ir perfecto para unirlo al palo grande. Primero lo coloco en su sitio y después voy a utilizar la cuerda para hacer que la unión sea bien resistente. Voy a pasar la cuerda por la parte de abajo y le hago un par de nudos. Me he dado cuenta que la cuerda se mueve, así que necesito que eso quede bien firme y decido utilizar un poquito de cola blanca para hacer que la cuerda se fije totalmente a los palos. Le doy unas cuantas vueltas con la cuerda y hago otra vez 2 nudos para acabar de hacer que esa unión sea súper firme. Corto los extremos sobrantes y en el otro lado voy a hacer exactamente lo mismo, pero aquí como no tengo un corte oblicuo, lo que voy a hacer es poner cola blanca y hacer que un palo se sujete sobre otro. Importante asegurarnos que esos dos extremos queden bien unidos para que el trabajo después sea bien sólido. Una vez he puesto la cola y la cuerda en los dos extremos, voy a empezar a preparar el material con el que voy a hacer el resto del trabajo, que es mi receta de porcelana Jovi. Consiste en 110 gramos de harina de arroz, 110 gramos de cola blanca y también vamos a utilizar 5 gramos o una cucharada sopera de jabón o gel de ducha. También podemos utilizar jabón de lavarnos las manos en líquido, pero que sea blanco para que no tiña la porcelana. La forma más rápida y más cómoda de hacer la porcelana es utilizar una bolsa de plástico. Introducimos en ella todos los ingredientes y lo vamos a mezclar durante aproximadamente 1 minuto y medio o 2 minutos a lo máximo. Después de mezclarlo en la bolsa durante ese minuto y medio, vamos a sacarlo de la bolsa para acabar de amasarlo con las manos y que quede toda la mezcla bien hecha. Dudas que hay sobre la porcelana. Primero, siempre en esta receta hay que utilizar harina de arroz. La cola blanca que yo utilizo es de la marca Wright. Dependiendo de qué cola utilicéis puede quedar un poco más espeso o un poco más ligera y para arreglar eso vamos a poner un poco más o un poco menos de harina. Una vez está hecha vamos a conservarla dentro de una bolsa de plástico durante 30 minutos y a los 30 minutos la sacamos y si hace falta que sea un poco más elástica le pondremos un poco de crema hidratante con el trozo que trabajemos. Yo utilizo Nivea. Ya ha pasado media hora y ya tengo la porcelana preparada para trabajar con ella. Lo primero que hay que hacer es compactarla muy bien. Voy a hacer una especie de bandeja y necesito que toda la porcelana esté bien compactada, sobre todo, muy importante, que no tenga dobleces, porque esas dobleces cuando la porcelana pierde humedad se separan al perder esa humedad y parece que tenga una grieta, aunque no es una grieta, es sencillamente que la porcelana se ha separado al secarse. Estoy haciendo una bandeja del tamaño de la parte central de las ramas. La parte central de esta bandeja es más gruesa y los extremos los hago finitos con la ayuda de los dedos y después le hago unas ondas, una para arriba y una para abajo para hacerle una forma interesante. Cuando ya la tengo hecha la retiro, la dejo secar completamente y cuando está seca la voy a pegar sobre las ramas. Voy a utilizar siempre para pegar la porcelana cola blanca cuando la pegamos sobre otra superficie o cuando pegamos un trozo de porcelana con otro y sigo utilizando la misma cola que he utilizado hasta ahora, cola Wright, una cola de carpintero extra fuerte y de muy buena calidad. Cuando ya lo tengo situado, retiro la pieza para dejar que se seque. Voy a hacer unas rosas, pero como veis son espectaculares. Cuando están pintadas parecen rosas reales. ¿De qué forma vamos a hacer esta rosa? Vamos a utilizar un trozo de porcelana
que sea más alto que ancho. Vamos a coger el trozo de porcelana y por la parte superior, la parte de arriba del pétalo, la vamos a hacer lo más fina posible aplastándola con los dedos, y la parte de abajo es más gruesa para poder montar la rosa. Esa parte superior, la parte de arriba del pétalo, le vamos a hacer unas dobleces. Este primer pétalo es la parte central de la flor, no son esas típicas flores pequeñitas que son mucho más sencillas de hacer. Esta es una rosa mucho más elaborada. Cuando tengo este trozo hecho, lo dejo sobre la mesa, quito lo que me queda abajo y fijaros que es bastante largo. Ocupa más o menos 3 dedos de mi mano, o sea, es un trozo de porcelana bastante largo. Ahora hago el segundo pétalo y hago exactamente lo mismo, siempre la parte superior más fina y la parte de abajo más ancha. La parte superior es tan fina que incluso al hacer esas dobleces la porcelana se abre un poquito, pero eso hace que imite perfectamente la forma que tienen los pétalos de una rosa de verdad. Vamos a ir pegando los pétalos una vez detrás de otro haciendo lo mismo. Fijaros que ese contorno está abierto, hace como unas pequeñas grietas o unas pequeñas aberturas. Eso le va a dar una sensación de realismo a la rosa espectacular. Y cuando pegamos la porcelana por abajo, vamos a pegarla bastante abajo para que la parte superior se vean los pétalos separados e imiten perfectamente a una rosa. Cuando hemos hecho varios trozos, hemos puesto varios pétalos, 3, 4, 5 pétalos, vamos a coger la rosa y la vamos a dejar secar totalmente, porque necesitamos que se seque para poder conseguir que la rosa quede tan bonita como las que os he enseñado antes. Cuando la tengo seca, tengo esto, tengo una rosa que ya está dura, ya está seca, y ahora voy a poder seguir trabajando con ella. Como la porcelana del centro de la rosa ya está seca, voy a seguir haciendo pétalos, esta vez son más anchos, igual de largos pero más anchos, y en la parte de abajo, justo abajo del todo, le pongo cola blanca porque la porcelana del centro de la rosa ya está seca, entonces no se va a unir. Necesitamos ponerle cola blanca para que se una al resto de la rosa que ya hemos hecho. Cada vez que pongamos un pétalo vamos a ir modelando todo ese contorno para que quede bien bonita y sobre todo súper extra importante, que ese contorno sea muy fino. Y otra cosa importante, la primera etapa de la flor, cuando he hecho la parte central de la flor, para que se seque, vamos a dejarla apoyada, como estáis viendo, que la tengo apoyada en una superficie, para que la porcelana no se aplaste y los pétalos se junten, porque entonces no quedaría así de bonita. He hecho unas cuantas, ya veis que quedan preciosas, súper espectaculares, y es muy importante que el extremo exterior de las rosas quede muy fino, y aunque esté muy fino, la porcelana es súper resistente y no se va a romper. Ahora voy a hacer otra flor, una sencilla margarita. Voy a hacer una bola bien compactada y después con una herramienta, yo estoy utilizando esta, pero también podemos utilizar, por ejemplo, la parte de atrás de un pincel. Voy a aplastar toda la parte del contorno, en el centro hago un orificio y después, cuando tengo todo el contorno aplastadito y fino, no demasiado de momento, no demasiado, voy a hacer 5 cortes. Abro esos cortes que he hecho y redondeo cada uno de esos cortes o cada una de esas separaciones para que después la flor quede mucho más bonita. Para hacer esos cortes utilizo una tijera. Una vez lo tengo ya hecho, lo que voy a hacer es coger cada uno de los pétalos y aplastarlo contra mi dedo para que el contorno exterior de los pétalos quede muy fino. Y una vez está hecho muy finito, le hago un pellizco en la punta y de esta forma tan fácil he conseguido una margarita preciosa. Cuando hemos hecho esto ha quedado como muy plana, así que le pongo una herramienta en el centro y volteo un poquito los pétalos para darle un poco de forma. Dejamos que la flor se seque. Cuando está seca voy a utilizar un poco de aluminio muy fino, en el que voy a utilizar el alicate para en uno de los extremos hacer una pequeña arandela. Con un poco de cola blanca puesta en esa arandela o esa forma redondita, introduzco el aluminio por el centro de la flor y sobre el trozo de aluminio pongo un poco de porcelana, una bolita, y le hago muchos puntitos. Cuando tengo varias margaritas hechas,
uno los aluminios y fijaros, quedan flores con movimiento, quedan súper divertidas. Voy a reservarlas y ahora voy a hacer unos pequeños capullitos de flor que todavía no se han abierto. Con un trozo de porcelana bien aplastado en mis dedos hago esta forma tan sencilla. Vuelvo a utilizar el aluminio con un poco de cola blanca, lo introduzco por el centro y en la parte de abajo presiono un poquito dando ese movimiento circular para que se una bien la porcelana al aluminio, y cuando tengo hechos varios trozos los uno y quedan unas ramitas súper divertidas que también voy a utilizar en esta preciosa decoración que estoy haciendo. Extiendo y estiro un trozo de porcelana sobre la mesa. Uno de los extremos va a ser más fino. Lo enrosco sobre un lápiz y lo voy a dejar secar completamente hasta conseguir estas formas tan divertidas. Ahora voy a hacer una hoja de una forma muy fácil. Hago una forma de lágrima, la aplasto con los dedos y con la punta de esta herramienta voy presionando sobre el trozo de porcelana y estirando para que los contornos queden como si estuviera un poco roto, porque voy a hacer unas hojas de esta forma tan sencilla y el hecho de que ese contorno quede como un poco roto le da ese aspecto de hoja. Voy a hacer un montón de ellas, más grandes, más pequeñas, y cuando las tengo hechas también las voy a dejar secar. Y ahora voy a hacer otra pieza para este centro tan bonito, otra flor. Estiro la porcelana y hago una forma circular. Con la ayuda de una tijera corto trozos que sean todos iguales. ¿Por qué? Porque voy a hacer una flor y necesito que todos los pétalos tengan el mismo tamaño. Al cortar los trozos con la tijera, todos del mismo tamaño, consigo que los pétalos queden iguales. Hago 5 pétalos y sobre una superficie redonda con un poquito de cola blanca voy pegando los pétalos que he hecho y de esta forma tan fácil consigo hacer esta flor tan bonita. En la parte central le pongo un poquito de cola blanca, una bolita y le hago un montón de puntitos y he hecho unas cuantas de la misma forma. Quedan preciosas y estas, a diferencia de las margaritas que se mueven, van a ser planas para rellenar algunos huecos. También he hecho unas cuantas bolitas y ahora es la hora de utilizar todas esas piezas. Pongo cola blanca en el centro de la bandeja y utilizo un trozo de porcelana que está fresco, o sea que está blandito. Voy a poner también cola blanca en la parte de abajo de las flores para introducirlas dentro de la porcelana fresca. Cuando la porcelana se seque y la cola blanca se seque, van a hacer que la pieza sea súper resistente y que todo ello sea una sola pieza. Voy poniendo cada una de las piezas, empezando. Primero he puesto una rosa en el centro y después voy contorneando la pieza de porcelana fresca hasta llegar al centro. Hay que tener un poco de ojo a la hora de poner las piezas. Primero ponemos las más pequeñitas, luego vamos a rellenar los huecos con las margaritas, con las rosas, con las hojas. Y fijaros, empieza a quedar tan bonito. Esto va a ser un auténtico espectáculo. Me ayudo de los alicates para introducir las margaritas que tienen aluminio en los huecos y fijaros, queda tan bonito, además es que se mueven, queda súper divertido. Me he reservado las bolitas y también algunas hojas pequeñas para rellenar los huecos que se ven, porque siempre nos queda algún hueco y tenemos que intentar que quede bien tupido y bien lleno. También me he reservado las margaritas planas, las que no tienen aluminio, para decorar un poco los laterales derecha, izquierda, y el resultado es este. Este es el montaje de la porcelana. Pero ahora hay que pintarlo y vamos a pintarlo de una forma especial y diferente. Primero voy a empezar dándole una capa con pintura blanca a la tiza en spray y voy a pintar tanto la madera como la porcelana. Esta capa de pintura me va a permitir que ahora la técnica de pintura que haga pues resulte súper sencilla. Para hacer esta técnica de pintura voy a utilizar agua y pintura acrílica. Vamos a rebajar el acrílico con mucha agua para que sea una pintura muy poco compacta, que no tenga mucho pigmento. Casi recuerda más a una acuarela. Lo que pasa es que la acuarela no se agarraría bien sobre la superficie y debemos de utilizar pintura acrílica. Voy a utilizar un color magenta, que es un rosa oscuro, un rosa claro y un poco de blanco.
Siempre voy a rebajar la pintura con agua. Empiezo pintando las flores. La parte central de la rosa, por ejemplo, utilizo el magenta y a medida que me voy alejando de la parte central voy aclarando el color, siempre poniendo mucha agua en la pintura. No hace falta que lleguemos a la parte de dentro del todo de las flores, o sea, a la parte de abajo de la composición, porque el blanco va a ser también un color dominante y muy importante en esta composición. No vamos a esperar a que un color se seque para poner el otro. Es una técnica de húmedo sobre húmedo. Con eso vamos a conseguir que los tonos se integren uno con otro y hagan unos degradados preciosos. Pinto también en color rosa las margaritas. Solamente voy a utilizar estos colores, los rosas para las flores, y para las hojas voy a utilizar un verde oscuro y un verde claro. Siempre recordar rebajando la pintura con bastante cantidad de agua. En las hojas utilizo el verde oscuro para la parte central y también para la parte más profunda, la que está más cerca del centro, y después con el más clarito voy dándole al resto de las hojas, haciendo una mezcla de húmedo sobre húmedo en todas las hojas y también en esos capullitos de flor que he hecho, que he decidido pintarlos en verde para que hagan un contraste. Y este es el trabajo acabado, solo con 2 ramas de madera, 2 palos que he encontrado que me han encantado y me han inspirado a hacer este trabajo. He conseguido hacer este precioso centro. Seguro que os ha gustado un montón. Ahora toca que lo pongáis en práctica y, como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa: un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.